Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profesora, buenos días. Buenos días, perfecto. Bueno, vamos a checar el asunto porque, a ver, déjenme ver las fechas, porque se supone que acaban como en un par de semanas su cuatrimestre. Entonces vamos a poner estandarizar de una vez las fechas para que no tengamos ningún problema, sobre todo recordando que se nos atravesaron puentes, evaluación y bueno, hemos tenido ahí como un desfase un poquito. Déjenme checar porque sí saben en qué fecha terminan, ¿verdad? De acuerdo a su calendario, ¿o no? No, Okey. No, A ver, se supone que según esto, ustedes oficialmente, o sea, las clases como tal, se terminarían el día 27, o sea, este viernes que viene, o sea, técnicamente sería nuestra última clase. Sin embargo, todavía se nos da una semana de algo que se denomina feedback, que básicamente es para reafirmar temas, para aclarar dudas, por si falta algún tema, etcétera. Ya dependerá, yo les avisaré, yo creo que nosotros, obviamente de acuerdo al desfase que hemos tenido, yo creo que nosotros sí vamos a tener que tomar la última sesión de feedback, que en este caso sería la del día 30. Posteriormente a eso, tendrían sus exámenes del 7 al 15. Acá hay que tener cuidado y sí les voy a pedir que estén muy pendientes porque nosotros, digamos que tenemos dos opciones, puede ser 7 o puede ser 14 nuestro examen. Entonces, obviamente, si es 7, bueno, pues ya en automático. Si es 14, ya no nos ve, bueno, ya no nos escucharíamos el día 7. Obviamente dependemos de la fecha que como tal nos dé coordinación. Y ya el día 17 y 18, si mal no me equivoco, ya sería su extraordinario. Obviamente para aquellos que no hayan acreditado sus evaluaciones parciales y ordinaria, pues claramente serían extraordinario. Nada más déjenme checar porque no sé qué, bueno, no sé si ustedes sepan cuánto equivale el último parcial, bueno, más bien el ordinario. ¿Alguno de ustedes sabe o no? no, profe. Bueno, déjenme checar y yo les paso la información, porque no recuerdo si es, creo que 20 primero, 20 segundo y 60 el tercer parcial, o bueno, más bien el ordinario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que tiene mayor peso es precisamente su última evaluación. Entonces, para que obviamente vayamos teniendo y ustedes vayan teniendo obviamente sus números. Por eso les he hecho entrega cada mes para que obviamente sepan cuánto tienen, cuánto llevan y obviamente si alguno está en tentativa de reprobar, pues ahorita si pasan el ordinario muy probablemente pasen y no necesiten irse al extra. Bueno, en base entonces a esa cuestión, vamos a darle continuidad propiamente a nuestro temario. Ya nada más sería cuestión de checar las actividades que se les van a quedar. Les voy a pedir también que estén muy al pendientes propiamente de la plataforma, porque pues recuerden que de ahí extraemos. Ahorita ya no podemos, ya no tenemos el tiempo como para realizar aparte otra actividad. Entonces ya únicamente nos quedamos con la parte de obviamente lo que trabajan ustedes en su plataforma. A ver, les voy a proyectar y me dicen a ver si pueden, si ya les aparece. ya. ¿Ya? Perfecto. Ah, espérenme, es que yo lo tengo acá conectado. Hoy, ya. Hoy. A ver, espérenme tantito. Les aparecía en una sola pantalla o en dos? A ver. Ay, ahí está, creo. Mm, 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 mm. A ver. Ahí está. Ahora sí aparece bien.
Ok, nosotros la última clase que nos escuchamos, bueno, sé que fue creo que 2 semanas, fue precisamente lo de teoría del conocimiento. Nosotros, recuerden que su tercera evaluación parte a raíz de acá. Técnicamente a nosotros solamente nos faltan 2 temas, básicamente como 2 unidades, y con eso nosotros terminamos. En el caso de teoría de conocimiento ya hablamos acerca de todo lo que tenía que ver de epistemología. De hecho, hicimos todavía un recuento, obviamente, del tema. Y empezamos a ver acerca de los modelos objetivistas y subjetivistas que tenía precisamente esta relación del conocimiento. ¿Alguno de ustedes recuerda qué eran los modelos objetivistas y los subjetivistas? Si tienen apuntes, los pueden consultar sin ningún problema. Me imagino que es así. Fares, ¿recordarás qué son los modelos objetivistas? Fares, ¿sí me escuchas? Creo que no. ¿Quién me aparece? ¿Jesús? Si Ande, quiere yo profe. le digo. Bueno, Ah, perdón. ok. Jesús y luego Natalia, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Jesús, ¿qué recuerdas que eran los modelos objetivistas? Lo que se acuerdan. Ahorita claramente creo que sí vamos a tener que dar un repaso porque si no, ya estamos un poquito perdidos por el tiempo. ¿Los subjetivistas? Eran los que sostienen que la realidad o existencia de los objetos es indispensable de la creencia u opiniones de los sujetos. Ok. Adelante, Natalia. Pues igual que sostenía que la realidad o pues la existencia de los objetos es independiente de la creencia o opiniones de los sujetos, igual. Exactamente. Recuerden que por eso se llaman objetivistas, porque tienen que ver con el objeto. ¿Qué quiere decir? Que no tiene nada que ver la ideología o las opiniones o las creencias propias del sujeto que se está encargando de estudiarla. En esa básicamente entran las teorías objetivistas del conocimiento, pero decíamos que había dos, también teníamos las subjetivistas. En estas sí, en estas básicamente más allá de la cuestión de la existencia de los objetos, sí se le da propiamente una cuestión a la realidad o a los actos mentales que generamos todos al obtener conocimiento. Por eso tenemos distintas percepciones propiamente. Bueno. Posteriormente decíamos que íbamos a comenzar a ver las teorías objetivistas, de hecho sí las alcanzamos a visualizar, nada más vamos a dar así como un recuento rápido para que por si ya se nos olvidó un poquito. Decíamos que para empezar teníamos básicamente 5 teorías objetivistas, entre ellas se encontraba el materialismo, el positivismo, mecanicismo, estructuralismo y empirismo. En el caso de la primera, bueno, nos decían que las teorías objetivistas del conocimiento van muy versadas a la existencia propia de los objetos. Básicamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que se presenta o lo que nosotros podemos apreciar con nuestros sentidos acerca solamente de los elementos apreciables? ¿Qué quiere decir? Pues en este caso de los elementos exteriores. Obviamente tienen que ver mucho o están muy relacionadas con los hechos. En el caso del objetivismo también decíamos que es una forma de cómo obtenemos precisamente esa información, atendiendo estas relaciones que pueden surgir entre el sujeto y el objeto que se está manejando. De hecho, les había comentado en el caso de objeto, cuando yo les digo objeto, y siempre se los he recalcado mucho, no me refiero específicamente a cosas. Cuando hablamos de objeto, nos referimos a la cuestión del objeto de estudio o del objeto de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un fenómeno, puede ser una ficción, puede ser un suceso, puede ser cualquier tipo de cosa. Entonces, cuando hablamos acerca de este objetivismo como herramienta o como procedimiento, pues obviamente es a través del cual nosotros obtenemos el conocimiento que todos vamos teniendo a lo largo del tiempo. Obviamente, esto tomando solamente en representación lo que podemos apreciar. Y con ello, pues básicamente tenemos una relación directa con el propio objeto. Entonces, lo primero que se tiene es el objeto y posteriormente ya se tiene en segunda instancia o en segundo plano el sujeto que se va a encargar de estudiar.
Bueno, en el caso de la primera teoría objetivista hablábamos precisamente del positivismo. Decíamos que una de las personas que mayormente habían apostado, que habían versado sus estudios en esta, había sido desde Saint-Simon y posteriormente hablábamos de autores como Comte. O sea, la realidad es que ellos sí eran aportaban mucho en esta parte en cuestión del positivismo. Y decíamos que básicamente tenía que ver con una cuestión de hacer una reforma de lo que hasta ese momento se tenía, que quiere decir que ya no solo se estudiaran las cosas desde un aspecto propiamente religioso, sino que también se versaran las cosas de aspectos morales que como tal manejaba la sociedad. Por eso, pues técnicamente vemos que hay cuestiones que aunque están permitidas o aunque son aceptadas, pues la realidad es que la sociedad las sigue visualizando de una manera negativa. ¿Por qué? Porque así han sido nuestros propios estudios y nuestro propio aporte, en los cuales pues claramente no solamente es la información que se obtiene, sino también pues somos un conjunto de estados que propiamente se pueden relacionar. De hecho, en esta teoría positivista, Comte hablaba mucho acerca de los tres estadios del hombre y él decía que tenemos tres componentes, la parte teológica, la parte metafísica y la parte científica. En ese caso, pues obviamente, ¿qué quería decir? Lo teológico, pues son las creencias que propiamente tenemos, muchas de ellas pues van versadas en la religión. La cuestión metafísica, pues es aquello que nosotros no podemos percibir, pero que sin en cambio sí pertenece a la esencia del objeto. Y el científico, que es lo que sí está probado y lo que sí ha pasado propiamente por un método. Eso nosotros pues ya lo hemos no solamente estudiado, sino cuando ustedes hicieron sus presentaciones, pues ya lo manejaron hasta en una forma ya práctica. Bueno, acá manejábamos tres puntos fundamentales o tres principios básicos del positivismo. La primera de ellas, o el primero, es que la ciencia era lo único o el único conocimiento que podíamos nosotros tener. No porque es lo único que nos compone, sin embargo, es el único que puede tener la validez. ¿Por qué la ciencia va a ser el único conocimiento que tiene validez? Porque simple y sencillamente ya pasó por el filtro o por las etapas del método científico. Segundo, nos decía que el método científico en el positivismo es de carácter descriptivo. ¿Qué quiere decir? Que solamente nos va desglosando los elementos que lo componen. Y la última, que el método de la ciencia es el único verdadero. ¿Por qué? Pues porque se encuentra dentro del propio campo científico y por ende, pues se va extendiendo a todos los demás campos. Del materialismo, ¿alguno recuerda qué era el materialismo? Marlene, ¿recuerdas qué es el materialismo? La teoría materialista se basa más en la materia, es decir, no creen en Dios y ni tampoco en la metafísica. Se basa en la ciencia. Exactamente, ¿qué quiere decir el materialismo? Que no tiene nada que ver con alguna otra creencia, simple y sencillamente sí se le da el valor a lo que compone precisamente algún objeto. En este caso, pues hablaríamos de la propia materia y el materialismo pone a la materia como la base de todo el conocimiento y por tanto, pues si el conocimiento es válido, ¿qué quiere decir? Pues que ese conocimiento es completamente verídico. Decía también en el caso del materialismo que se considera como una de las soluciones a un problema de ontología, pues obviamente de este origen del cual emana propiamente el conocimiento. Se va mucho a la parte de la esencia, ¿qué quiere decir? Pero no una esencia metafísica, sino una esencia de composición de la propia materia. Y básicamente así es como lo podemos nosotros estudiar. ¿Qué quiere decir? Pues acerca de cuerpos materiales. Obviamente en nuestro campo de estudio es un poquito complicado porque la realidad es que nosotros trabajamos con ficciones y trabajamos con conductas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como tal estos fenómenos no ocupan un lugar ni ocupan un tiempo en una situación del espacio. Si nosotros hablamos, vamos a pensar de la pobreza, de la delincuencia, de la violencia, pues esto no es propiamente una parte material porque la violencia no es un objeto, o sea, no es una cosa, sino que ¿qué es? Pues es básicamente una conducta. Entonces, aquí para nosotros se nos vuelve un poquito complicado estudiar el derecho a través de esta corriente. Sin en cambio, pues no la podemos dejar de que sí se encarga o sí se encuentra dentro de las teorías objetivistas.
En el caso del el materialismo, hablábamos, o ese día, la última sesión, si mal no recuerdo, platicamos precisamente de los diferentes tipos de materialismo, porque eso es otra de las partes importantes. Manejamos que hubo materialismos que sí llegaron a tocar partes de ficciones que no consideraban propiamente como elementos físicos. En el caso, por ejemplo, del materialismo marxista o del materialismo dialéctico, por ejemplo, que ellos ya llegaron a tocar aspectos como no palpables o no tangibles, obviamente vertiéndolas desde este punto de estudio. Ya obviamente esos ya los estudiamos, ya no vamos a entrar uno por uno, si no nos vamos a atrasar demasiado. El siguiente de ellos era el mecanicismo. En el caso del mecanicismo también nos habla que la obtención del conocimiento o el conocimiento per se origina a través de la propia realidad, pero esta realidad que va vinculada con el propio movimiento de la materia. De hecho, platicábamos un poquito acerca de las leyes de la mecánica. Si nos damos cuenta, pues en este caso también tenemos que sobreentender que todos, o sea, que todos aquellos fenómenos que se puedan estudiar y que se puedan dar dentro del universo como tal, pueden ser resueltos con ayuda de las matemáticas. Claro, hemos encontrado fórmulas para podernos explicar un millón de cuestiones. Sin en cambio, volvemos a lo mismo. En el caso del mecanicismo que está ligado al materialismo, tenemos un poquito de problemas para aplicarlo en la cuestión de las ciencias sociales o de las ciencias humanas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nosotros trabajamos con sujetos, trabajamos con conductas, no necesariamente trabajamos con una parte de algo que se pueda sacar mediante una fórmula para que lo podamos entender. Hay partes ligadas, claro que hay partes ligadas que sí se pueden resolver o sí se pueden aprender a través del mecanicismo. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en que vamos a hablar acerca de una mecánica de hechos y vamos a pensar que tenemos un herido o tenemos una persona que tiene una lesión producida por arma de fuego. Utilizando diferentes tipos de fórmula como la velocidad, la fuerza, etcétera, sí podemos deducir aproximadamente a qué distancia, qué tipo de arma, qué tipo de calibre se utilizó. En esto claramente sí podemos utilizar fórmulas matemáticas, que quiere decir obtener ese conocimiento a través de la realidad física y a través de estas cuestiones ligadas tanto al movimiento como a las leyes de la mecánica. Sin embargo, pues si ya pasamos a hablar, no sé, acerca de los factores que orillan a una persona a delinquir, pues eso no lo podemos sacar mediante una situación matemática. O vamos a pensar que queremos dar un perfil criminal acerca de un asesino serial. ¿Podríamos hacerlo a través de una fórmula? Claro que no, no tenemos una fórmula exacta que nos diga quiénes, cómo, por qué se convierten en asesinos seriales. O sea, no podríamos propiamente deducirlo u obtener ese conocimiento a través del mecanicismo, se vuelve un poquito complicado. Bueno, posteriormente a ella vimos el estructuralismo. En el caso del estructuralismo ya hablamos de un poquito más de corrientes nuevas, por llamarlo de alguna manera. Y acá pues ya nos habla de los hechos, estos hechos que sí son propiamente humanos o que sí son considerados por lo menos dentro de la cuestión social y que básicamente se consideran como una estructura. ¿Qué quiere decir? Que podemos recapitular o que podemos ordenar diferentes partes de un todo y poderlas desglosar. Eso sí se puede. Estas relaciones se hacen a través o se estructuran a través de las leyes que maneja la sociedad. Cada una de las sociedades es completamente diferente. Por ello, cada una presenta diferentes problemáticas y probablemente muy diferentes soluciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner otro ejemplo. Sociedades como lo pueden ser las sociedades anglosajonas. Vamos a poner el ejemplo específico de Estados Unidos. Estados Unidos tiene vigente y tiene aplicable la pena de muerte, eso todos lo sabemos, y para ellos ha resultado técnicamente efectivo para la disminución de la comisión de delitos. Eso que haya funcionado en Estados Unidos no quiere decir que en una sociedad como México podría funcionar. Eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque depende mucho de la forma de cómo se manejan las cuestiones o las reglas internas de la sociedad. Decíamos, bueno, para México muy probablemente no sea viable.
Y podríamos decir, bueno, pero ¿por qué? Ah, bueno, porque resulta que en México tenemos serios problemas de impunidad, tenemos ciertos problemas de corrupción, por ejemplo, no se manejan ciertas diligencias debidas para poder acreditar la responsabilidad de una persona. Entonces, muy probablemente esto generaría fallas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que funciona para unas sociedades no funciona para otras. ¿Por qué? Porque esta estructura que tienen marcada, pues es completamente diferente. Si nos damos cuenta, el estructuralismo sí entra dentro de estas teorías objetivistas. ¿Por qué? Porque el único estudio no es lo que yo piense, lo que a mí se me ocurra. No, la realidad es que solo nos mandatamos por los patrones o por los cánones que la propia sociedad ya mandata. Entonces, con ello, pues claramente sí se puede obtener un conocimiento basado en estructuras o basado en la ordenación de partes. ¿Qué tan funcional es para el derecho? Por supuesto que es completamente funcional, porque todos estamos llenos de estructuras. Nuestra estructura familiar, nuestra estructura escolar, nuestra estructura social, de amigos, de redes de apoyo, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Funciona? Claro que funciona. ¿Se puede obtener el conocimiento de algún hecho a través de las estructuras? Sin ningún problema se puede. Bueno. Acá tenemos, ya no recuerdo, creo que todavía alcanzamos a ver esta parte. En el caso de las finalidades del propio estructuralismo, se dice que son aportaciones positivas, porque lo que se busca es que se pueda tener esta certeza dentro de las ciencias sociales o dentro de las ciencias humanas, equiparándolas a tener un poquito más de certeza a cómo lo manejan, por ejemplo, las ciencias naturales. Decíamos que uno de los grandes expositores que precisamente tiene esta corriente es Michel Foucault. Él como tal maneja que este tipo de pensamiento sí origina o sí da pauta o entrada a nuevo tipo de conocimiento. De hecho, se dice que es una de las corrientes del conocimiento que ha dejado o que ha logrado rebasar, por ejemplo, a la dialéctica de Hegel, que era una de las más firmes o de las más fuertes, si lo queremos nosotros plantear de esa manera. Para el mismo Michael Foucault manejaba este estructuralismo como una ideología que lo que busca también es privilegiar estos elementos que no se mueven. ¿Qué quiere decir? Estos elementos estáticos que propiamente se tienen en la realidad. Esto, pues obviamente perjudicando a aquellos aspectos que sí se mueven. Y esto, pues obviamente se ve en la propia experiencia humana. Con ello, pues claramente se van formando las estructuras de lo que ya se tiene y de lo que ya existe, ya tenemos y ya podemos palpar. Con ello, pues claramente también se va vinculando ya un poco a lo que es la propia conciencia de las personas. Eso es completamente cierto. ¿Qué quiere decir? En la sociedad tenemos aspectos estáticos, pero también tenemos aspectos dinámicos. Entre ellos, pues claramente las conductas, claramente la forma de reacción, de cómo manifiestan la conducta las personas. Vamos a poner el ejemplo de la delincuencia. ¿Qué pasa con la delincuencia en la situación actual? Pues resulta que la sociedad ya está cansada muy probablemente de no obtener una respuesta jurídica o una respuesta por parte de las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que pasó a hacer la sociedad? Pues la sociedad empezó a tomar la justicia o aplicar los mecanismos de justicia dada la nula respuesta que recibía. Pues por supuesto, porque aunque somos una estructura social, pero al final de cuentas tenemos diferentes tipos de experiencias humanas. Y muy probablemente muchas personas digan, no, pues es que eso está mal, como las personas, toman justicia por ellos mismos y demás, pero probablemente haya otras personas que de acuerdo a su experiencia humana, vamos a pensar que hayan sido ya víctimas de algún tipo de delito, pues dicen, no, qué bueno, porque no hay otra manera de que pueda funcionar propiamente la aplicación de justicia. Entonces, esto depende mucho el estructuralismo también de la propia experiencia humana de la sociedad y esta experiencia que es completamente palpable. El empirismo todavía lo alcanzamos a ver. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es que no me acuerdo si todavía llegamos ahí o ya no. Sí, profa. Sí, ¿verdad? Sí.
Perfecto. Ok. Nada más así. En el caso del empirismo que decíamos, el empirismo va mucho con la parte de la práctica. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento básicamente va a partir del grado de experiencia y no propiamente de la razón, no propiamente de estos procesos mentales, única y exclusivamente a la situación de prueba y error. ¿Qué tan bueno es? Digo, híjole, ahí tendremos una problemática porque muchos defienden que el empirismo es la forma más útil en la cual se puede obtener el conocimiento. Porque muchas de las veces, pues si la teoría no la ponemos en práctica, pues claramente el conocimiento pues se queda perecedero como tal. Sin embargo, pues también cabe mencionar, si no tenemos una noción teórica en el caso específico de nuestra materia, ¿qué es lo que va a pasar? Pues también estamos condenados al error o a tener procesos más lentos o que puedan tener un poquito más de falla. Obvio, aquí podemos decir otra cosa. Tenemos el ejemplo de los oficios. En el caso de los oficios, muchas de las veces no se maneja una teoría, no te van dando los pasos ni te van dando nada. O sea, lo único que se hace es a través de la práctica, tú consigues el conocimiento y te vas volviendo diestro dentro de la cuestión del manejo del oficio que lleves. Tiene sus partes buenas y tiene sus partes malas. Ahora, decíamos también, porque también esto era una de las partes importantes, Luke era una de las personas, uno de los autores que se encargó precisamente de estudiar esta parte empirista. Y obviamente él manejaba mucho acerca de cuál era el límite o cuál era el alcance propiamente del conocimiento. Para eso, pues precisamente él tuvo que desarrollar o construir cierto tipo de ideas del pensamiento, pero decía que el pensamiento pues sí le precede propiamente a la experiencia. ¿Qué quiere decir? Si yo no pienso, si yo no razono el paso que voy a dar o el actuar que voy a tener, ¿qué es lo que va a pasar? Pues muy probablemente nuestro conocimiento falle o nuestro conocimiento no obtenga los resultados que se toman. Para ello, en el caso de Luke, Luke tenía influencias o puntos de inspiración y referencia de autores como Descartes. Y obviamente a raíz de esto, pues él estructura su propia teoría, digamos que obteniendo algunas ideas. ¿A qué mandata propiamente esta teoría que manejaba Luke? Bueno, consiste básicamente en que logra hacer una clasificación de las ideas y él clasifica 3 tipos de ideas. Él dice, tenemos ideas ficticias, ideas adventicias e ideas innatas. En el caso de las ficticias, recordemos que son aquellas que se dan a través de la imaginación. Él, de hecho, más que un proceso mental, vinculaba estas ideas a la cuestión del alma. O sea, lo que uno anhela, lo que uno quiere y por tanto se hace sus ideas e ilusiones, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, pues también tenemos las ideas adventicias. Esas como tal sí se dan como sí en el desarrollo de las actividades humanas. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a lo que nosotros percibimos del mundo externo o de la realidad externa, formulamos nuestras diversas ideas, como el asunto que yo les comentaba hace un momento. Pues claramente las personas palpan su realidad de alguna forma a través de la experiencia. ¿Qué quiere decir? De ahí muchos criterios de generalizar. Diría un dicho coloquial muy conocido, cada quien habla como le va en la feria. Pues eso es precisamente las ideas adventicias, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a la cuestión de la realidad que yo visualizo fuera de mí, pues obviamente hago mis ideas. Y las ideas innatas, en el caso de las ideas innatas se dice que son ideas que nosotros propiamente ya tenemos en esta conjunción personal, individual, interna, en lo cual no se les ha puesto ninguna situación de realidad externa. No se han formado tampoco por la imaginación. Básicamente las ideas innatas son propiamente esta situación con la que nosotros ya venimos. Vamos a pensar. El matrimonio, vamos a pensar en la institución jurídica del matrimonio. Muchas personas obviamente han visto, ¿no? Vamos a pensar que sus padres son divorciados, sus tías son divorciadas, sus hermanos ya se divorciaron. ¿Y qué es lo que pasa?
De acuerdo a ese mundo externo que yo percibo, esa realidad externa, digo, bueno, es que la realidad es que el matrimonio no sirve para nada. Estoy poniendo un ejemplo, no porque así sea. Entonces el matrimonio no sirve para nada, no creo en el matrimonio, nunca me voy a casar. ¿Por qué? Porque ya vi que todo el mundo, todos los matrimonios fracasan. Vamos a ponerlo así. Eso es una idea adventicia, porque al final de cuentas lo estoy percibiendo de acuerdo a la realidad externa. ¿Cuál sería una idea innata? Una idea innata es que nosotros, aunque hayamos visto esas fallas externas, dentro de mí, mi situación interna y personal dice, bueno, aunque yo vea que un 80-90% de parejas se divorcian, pues la verdad es que yo sí creo en el matrimonio, yo sí creo en una relación para toda la vida. Ah, bueno, pues esa es una idea innata. Muchos lo manejan que esas ideas son como tal ideas inexistentes, porque se dice que todos somos producto de una cuestión externa más que de una cuestión interna. Esto, bueno, ya quedaría a criterio de cada persona, pero en el caso de Luke basó su teoría diciendo que había esta clasificación de ideas en 3 grupos y que así estábamos conformados los seres humanos. Bueno, hasta ahí creo que fue donde nos quedamos y ya propiamente íbamos a comenzar a hablar acerca de las teorías subjetivistas. En el caso de las teorías subjetivistas, básicamente son la opuesta o lo opuesto a las teorías objetivistas. ¿Por qué? Porque precisamente estas lo que hacen es darle preferencia más allá del objeto al sujeto que precisamente va a obtener el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Pues el hombre como tal es el que produce el objeto que quiere conocer. Y no solamente eso, no solamente lo conoce, muchas de las veces el ser humano transforma ese objeto y como tal es así como adquiere propiamente el conocimiento. En otras palabras o en resumen, el individuo o el ser humano es aquel que precisamente va a determinar cuál va a ser su objeto de conocimiento. En esta situación, pues estas teorías, la base del conocimiento, lo vuelvo a reiterar, no es el objeto, sino es el sujeto. En el caso de las objetivistas, recordemos que recaía todo el conocimiento en lo que íbamos a estudiar, en el objeto. En este caso no, acá lo que importa más es precisamente el ente que lo va a generar, que no es otro que el propio ser humano. Bueno. Dentro de estas teorías subjetivistas o dentro de esta parte de corrientes filosóficas, en este caso tenemos 6. Tenemos el idealismo, el realismo, racionalismo, perspectivismo, existencialismo y el antiversionismo. Vamos a irlas comentando y bueno, vamos a irlas platicando poco a poco. La primera de ellas es el idealismo. En el caso del idealismo también es una corriente no solamente filosófica, sino que ya pasa a ser parte de la corriente epistemológica. Ya sabemos qué es la epistemología. Y nos dice que como tal, no pueden existir cosas reales independientes de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia genera conocimiento. Bueno. Tenemos también diferentes tipos de idealismos. En este caso manejamos 2, que es el idealismo subjetivo y el objetivo. En el caso del primero, que es el idealismo subjetivo, también algunos autores lo han llegado a denominar como idealismo psicológico. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de corriente nos dice que la realidad solamente se va a encontrar en la conciencia del sujeto. Entonces, como tal, pues deja de existir porque la conciencia es lo único real. Técnicamente es lo único que tenemos, o por lo menos así lo maneja la teoría. Dentro de esa teoría, claramente tenemos muchos expositores, muchas personas muy cultas en el tema. Sin en cambio, uno de los más importantes fue George Berkeley, y él manejaba o él argumentaba en esta defensa de la teoría que las cosas reales no son independientes de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que se concede una cierta autonomía a las cosas del alma, porque según esta teoría se basan en principios reales de la existencia de Dios y manifiestan propiamente que Dios es la causa que da origen a toda la percepción sensible del hombre. Si nos damos cuenta, recordemos que son teorías
que vienen a raíz de una cuestión de creencia religiosa. Y básicamente el idealismo subjetivo dice, bueno, o sea, lo que importa o el conocimiento solamente lo vamos a obtener a través básicamente de la conciencia, porque en esta conciencia, en estas cosas del alma, obviamente nos da la creencia de un Dios, porque ese Dios va a ser el origen de cualquier cosa o de cualquier percepción que nosotros podamos sentir. En el caso de este autor, también dice que fundamenta el estudio propiamente de su teoría en la parte de que no hay ideas abstractas. ¿Por qué? Porque según esto, el hombre es el que concientiza los objetos en el pensamiento. Y si lo vemos desde un punto objetivo, pues tampoco es descabellado, porque la realidad es que sí, la materia como tal, pues existe en esta realidad social. Y sin en cambio, pues también parte de las ideas o del pensamiento que nosotros tengamos de la misma. Eso por un lado. Ahorita vamos a la parte del ejemplo. Y por el otro lado tenemos la cuestión del idealismo objetivo. En el caso del idealismo objetivo o también denominado idealismo lógico, lo que toma como base del conocimiento es también la conciencia, pero una conciencia de carácter científico. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento del hombre es el que se va a encargar de crear los objetos y materializarlos de cierta manera. ¿Qué quiere decir? Darles una existencia real, ya que como tal, nada existe en la conciencia ni en la realidad sin antes haber sido creado en la mente. Esa teoría, en el caso contrario del subjetivo, la da o la crea Hernán Cohen. ¿Tiene lógica? Pues claro, porque nosotros no podemos materializar algo que nosotros no hayamos pensado. Si lo quieren poner en un objeto, no sé, un ejemplo sencillo, que va muy referente al idealismo objetivo. Vamos a pensar que voy a crear esto que antes les mandaban mucho a ustedes, me imagino. Van a crear una maqueta de lo que se les ocurra. Vamos a pensar del cuerpo humano. Antes de que ustedes tengan el propio conocimiento y antes de que ustedes puedan tener propiamente la percepción, para que yo lo pueda materializar, previamente lo tuve que haber pensado. ¿Qué es lo que voy a necesitar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a armar? ¿Cómo lo voy a presentar? No solamente es que yo agarre y me ponga a hacer las cosas así, porque si no las razono, si no las pienso con antelación, si no están dentro de mis ideas, no las voy a poder llevar a cabo. Eso en el caso del idealismo objetivo. Sin embargo, también tenemos la parte del primero, que era el idealismo subjetivo. Ese va muy vinculado a la parte de que el hombre tiene que concientizar ciertos objetos, ¿no? Esos objetos que claramente la materia o sí pueden existir dentro de la realidad social. Ahorita tenemos un fenómeno, por ejemplo, o tenemos una situación histórica, porque por lo menos para ustedes, no por la cuestión del morbo, sino por la cuestión jurídica, es un momento histórico. Acaban de hacer una despenalización, por ejemplo, del cannabis, en una discusión que se había dado durante muchos años y que no se había dado precisamente esta facilidad o esta facultad para poderlo realizar. ¿Qué pasa o cómo podemos implementar nosotros el idealismo subjetivo? Indistintamente de las cuestiones que yo piense, indistintamente de todo, yo como hombre, o sea, como ser humano, sí tengo que concientizar estos objetos. Yo puedo decir, ok, el consumo, vamos a pensar en el consumo de cannabis. Bueno, es una realidad social, por supuesto que es una realidad social. Y a raíz de esta, ¿qué puedo hacer? Yo tendré mis ideas y mis ideas, por eso se llama idealismo, mis ideas van a ser o pueden ser muy diferentes a las que ustedes posean. Algunos de ustedes pueden decir, ay, no, qué bueno, ¿no? Está muy bien. Puede haber otros que digan, bueno, puede significar, no sé, una baja, vamos a pensar, de violencia, o puede haber otros que tengan una idea de, pero con esto, pues claramente las arcas del gobierno se van a llenar más. O va a haber otro que piense, bueno, es que con esto muy probablemente la reacción del crimen organizado, pues se puede ver una retalía, no lo sé. Al final de cuentas, todas esas ideas que tienen ustedes depende mucho de la conciencia o de lo que ustedes generen dentro de sí y que obviamente a raíz de esto se va a expresar en la realidad social. ¿Sale? Bueno.
¿Hasta acá tienen alguna duda de lo que hemos visto del idealismo, que sería la primera corriente de carácter subjetivista? No. ¿No? Perfecto. Bueno. Si nosotros pudiéramos sintetizar propiamente la información y los ejemplos y lo que acabamos de hablar acerca del idealismo, podríamos decir que no existen las cosas materiales o que no pueden existir estas cosas materiales separadas propiamente de la cuestión moralística, de la cuestión anímica, de la cuestión emocional, puesto que el propio ser humano es el que va a crear tanto el universo como la propia materia, o sea, lo que lo rodea al final de cuentas. Por ello, en el caso de la materia, no puede ser concebida de una forma lejana o de una forma aislada. ¿Por qué? Porque como tal, este espíritu y esta convicción y esta situación que hace el hombre va a generar la certeza o la autenticidad del conocimiento que se obtenga. Eso es claro, o sea, decíamos, bueno, yo puedo tener mis ideas y estas mismas, si las concibes de manera material, pues muy probablemente les puedas llegar a dar la certeza o la autenticidad. Yo les podría decir, bueno, muy probablemente ahorita con esto el gobierno va a ganar más dinero. Eso es lo que yo concibo dentro de mi idealismo, dentro de mi cuestión, es más, de mi cuestión profesional que entraría dentro de mi moralidad, probablemente decir que estuvo bien. ¿Cuándo se le va a dar o cómo le voy a conferir la certeza o la autenticidad? Al final de cuentas lo vamos a tener que visualizar. Cuando empecemos a ver que se crean forma de concesiones, por ejemplo, de autorizaciones, de permisos que se les tenga que pagar al gobierno, para, no sé, para la venta, para la distribución, o no lo sé. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues claramente voy a ver que ese idealismo que yo tenía o esa idea que yo tenía concebida, pues claramente se está materializando. Bueno, nuestra siguiente teoría subjetivista es el realismo. En el caso del realismo tenemos al autor Abagnano y él nos habla, porque hay muchas formas de poder definir lo que es el realismo, pero haciendo como un propio concentrado de las propias doctrinas generales. ¿Qué quiere decir? Que muchos de ellos dicen que califican propiamente como realistas a aquellos empiristas, positivistas, materialistas, con cualquiera que al final de cuentas pueda compartir sus puntos de vista. Por poner un ejemplo, en el caso de Platón, a Platón se le había calificado, por lo menos tiene esa tentativa filosófica de haberlo manejado como un realista. ¿Por qué como un realista? Porque él generalmente admitió y fue conocido por ello, admite la realidad de las ideas, pero también en algún momento también puede pasar a ser parte de la corriente de los idealistas, porque al final de cuentas dice que el conocimiento se obtiene a partir de ideas. Entonces, la realidad es que el realismo como tal sí va enfocado a la cuestión de lo que sí sucede y lo que sí pasa y lo que sí se materializa y lo que no hay forma de dar en contra porque lo estamos propiamente viviendo o visualizando de alguna manera. ¿Cuál es el argumento primordial o el argumento primario que defiende este tipo de teoría? Bueno, el argumento principal es propiamente que la verdad, esta verdad que se conoce como universal, sí se va a obtener a raíz de que se puedan hacer juicios, juicios que obviamente estén palpables de acuerdo a la realidad común. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, ya lo habíamos comentado, sí se adquiere a través de la experiencia, pero claramente a través de la razón. Esto se dice porque precisamente la fuente de este conocimiento es precisamente la realidad. Yo puedo pensar muchas cosas, pero la realidad claramente se va a tener que manifestar. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, pasamos en un fenómeno, en el fenómeno que ustedes quieran. Vamos a pensar en la cuestión de desempleo. Yo puedo pensar diferentes cosas del desempleo. Es más, yo puedo decir, bueno, de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a lo que veo y demás,
pues yo no estoy desempleada, entonces igual y no es tan grave el problema de desempleo. Y esa es mi idea, ese es mi pensamiento. Sin en cambio, la realidad, esta realidad que se obtiene a través del razonamiento que tengo claramente que hacer y lo que veo día a día en base a la experiencia, por supuesto que el fenómeno es completamente palpable, que estamos en un grado de desempleo como estado, como municipio, como país, en un grado de desempleo pues muy alto. Entonces, esto es una realidad, eso no importa la manera en cómo lo piense o quién lo piense. La realidad es tal cual y no la podemos cambiar. Bueno, ¿tienen dudas acerca del realismo? No, Miss. No, No, profe. perfecto. Ay, espérenme, que se trabó esto. Ahí está. La siguiente corriente que se ve que es precisamente una corriente subjetivista de la misma manera es el racionalismo. El racionalismo básicamente lo que toma en cuenta es que precisamente nuestro conocimiento sí va a emanar de nuestra forma de pensar o de nuestro pensamiento. Por eso se llama racionalismo. Bueno. El principal expositor, el principal autor que podemos nosotros hablar que se refiere precisamente a esta corriente es Descartes. En el caso de Descartes es el principal expositor porque él es el que se encarga precisamente de generar o de crear un método que se puede aplicar en cualquier situación en donde se está buscando la propia verdad. Por eso se mandata de esta manera, por eso se llama racionalismo, porque el racionalismo, su función básica es encontrar la verdad. A ver, déjenme ver. Daniel, ¿me escuchas? Sí, ¿Sí? ¿Me puedes hacer favor de leerme tu diapositiva, la que tienes a la vista? sí. El método de Descartes inicia con la duda metódica, es decir, dudar de todo lo que nos rodea, lo que es perceptible a los sentidos de todo lo que es verdadero, para así poder llegar a un conocimiento certero. Para ello es necesaria la creación de reglas que permitan a las personas orientar su conocimiento, como lo señala en su obra Discurso del Método. Perfecto. Vamos a ir interactuando. Jesús, ¿me escuchas? Sí, profe. Sí, Jesús, ¿qué entiendes de lo que acaba de leer tu compañero acerca de la metodología o el método de Descartes? Pues que tendríamos que, bueno, por ejemplo, tendríamos que pensar si todo lo que nos rodea existe o no existe. Ok, si todo lo que nos rodea existe o no existe, ok. A ver, acá tenemos cosas importantes. Para empezar, nos habla del nacimiento de esta metodología a través de la duda. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros tengamos la certeza de cualquier tipo de información o de conocimiento, tenemos que dudar forzosamente de él, porque entre más dudas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente vamos a tener que buscar más información para que precisamente con ello podamos llegar a la verdad. Si yo solamente me quedo con la primera explicación o con el primer conocimiento que me aportan acerca de algo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues muy probablemente no sabemos si tengamos propiamente la certeza de poderlo corroborar. Ahora, de ahí que precisamente a partir de esta cuestión metódica y a partir de esta propia situación que nos mandata el racionalismo, es que precisamente surge la idea de que entre una persona sepa más, va a tener más dudas. ¿Por qué? Entre menos conocimiento se van a generar más dudas. Por eso decían, la gente con menos información, no voy a ocupar la palabra, pero bueno, la gente con menos información vive más feliz porque claramente no duda, claramente no se cuestiona, pero la información que tiene, pues muy probable ni siquiera pueda ser certera o ni siquiera pueda ser corroborada como verdadera. Por ello, pues claramente, entre más información tengamos acerca de un tema, nos va generando más y más y más y más dudas. Y con ello, pues claramente vamos utilizando mucho más el mecanismo de la razón. Y precisamente ese mecanismo, pues es el que nos va a llevar propiamente a la certeza de la verdad, porque la realidad puede ser una y la verdad puede ser otra.
Bueno, de esto que acaba de leer su compañero anteriormente, se pueden utilizar o se pueden encontrar diferentes situaciones de deducción. Básicamente, el primer punto sería que este autor, Descartes, sí contrarea o está en contra propiamente del idealismo. ¿Qué quiere decir? Que esta parte del racionalismo va en contra del idealismo y propiamente del empirismo. ¿Por qué? Porque en el caso del idealismo, el conocimiento se obtiene a través de la conciencia racional. Y en el caso del empirismo, solamente se va a tomar este conocimiento a través de la experiencia, pero en ambos no se va a tomar en cuenta la cuestión de la razón. Solamente lo voy a hacer por hacer en el caso del empirismo, y en el caso del idealismo solamente me lo voy a imaginar, básicamente, solamente voy a generar mis ideas, pero esas ideas no van a ser en base a la razón. Aquí la verdad es que la crítica de Descartes acerca del realismo es muy completa y es muy compleja porque es muy difícil atentar en contra o hacer cambiar de opinión a las personas que se manejan mucho a través de sus ideas, de sus sentires o de su experiencia. Les voy a poner un ejemplo. Las personas, no vamos a hablar de oficio, vamos a hablar dentro de nuestra área de estudio. Resulta que antes, ahorita ya hay un poquito más de libertad, pero antes muchos de los policías que estaban, que se encontraban, sobre todo estos policías que al principio se llamaba policía judicial y luego policía investigador y demás. Bueno, ellos eran personas que claramente aprendieron su profesión o aprendieron su oficio de alguna manera a través de la práctica. ¿Qué quiere decir? Tú ya entraste como policía, la práctica vas a saber cómo se genera una detención, qué es lo que tienes que hacer y ahí lo vas haciendo como puedas. Por eso tantas fallas en el sistema. Sin embargo, cuando una persona quería capacitarlo, una persona que sí sabía, que había llevado una preparación precisamente para estas cuestiones, y los querían capacitar en derechos humanos, ahorita con la situación del sistema acusatorio y demás, ¿qué es lo que pasaba? Esas personas se rehusaban a acceder a las capacitaciones, no tenían esta parte de permitir obtener más conocimientos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea, o sea, esta parte del idealismo, de yo sé mucho, yo sé todo, ¿qué va a saber él o qué va a saber ella si yo lo hago todos los días, si yo sé lo que es estar con el delincuente, si yo sé que no? Entonces, eran personas como muy basadas en sus ideas y en lo aprendido por experiencia. Sin embargo, no daban pauta a lograr entrar a la cuestión de la razón. Por eso ellos manejaban una situación pues muy cerrada o muy cuadrada. Pues precisamente la cuestión del racionalismo busca, digamos, eliminar las ideas de cada quien y eliminar la cuestión de la pura experiencia. No porque nuestras ideas sean malas, no valgan, ni mucho menos, pero una cuestión es el idealismo que yo tenga y otra cuestión es la situación de realidad social que nos encontremos. Lo hemos visto, por ejemplo, nosotros que nos vamos o ustedes que se van a dedicar a este medio. Ustedes pueden tener ideas versadas en cierto tipo de cosas. Sin en cambio, su profesión les va a dar a que no solamente se basen en sus ideas o se basen en la práctica que tengan, sino que se basen mucho en la cuestión de utilizar la razón. Porque básicamente, si no utilizamos la razón, pues estaríamos cometiendo un grave error, que es lo único que nos hace diferentes a los animales. Entonces, si no lo ocupamos, pues imagínense en qué tipo de situación nos encontramos. Bueno, pues precisamente eso es lo que genera la propia teoría o la propia cuestión de Descartes, tratar de descartar propiamente la aplicación del idealismo y la aplicación del empirismo dentro de esta obtención de conocimientos. ¿Tienen dudas de esta, del racionalismo? ¿No? Bueno. No. Perfecto, déjenme subir esto, Carlita. Ahí está. La siguiente es el perspectivismo. Esa es otra corriente que también pertenece a las teorías subjetivistas del conocimiento.
En el caso del perspectivismo, se maneja que es una corriente que también se considera técnicamente nueva, por decirlo a comparación por lo menos de las primeras. Se dice que se origina en el siglo XX y surge ya en una parte mucho más conocida para nosotros, porque surge precisamente ya con filósofos, en este caso un filósofo español muy conocido, que es Ortega y Gasset. Igual y ustedes en algún momento ya lo han escuchado. Él como tal habla acerca del racionalismo y es creador propiamente de algo que se llamó, una parte de la filosofía, que se llamó razón vital. Acá lo que se hace o lo que toma como base o como principio como tal es el descubrimiento propio de la vida como única realidad. De hecho, de ahí, de esa obra, surge una frase muy célebre y muy conocida, sobre todo para toda esta cuestión filosófica, que se denominaba Yo soy yo y mi circunstancia. ¿Qué quiere decir? Que sola y única y exclusivamente se toma la parte de que la esencia de nosotros, la vida de nosotros, es propiamente la única realidad de la cual nosotros podemos ser testigos. De ahí en fuera, a mí solamente me va a constar mi vida. De ahí en fuera yo no puedo opinar, o sea, yo no puedo versar o dar certeza a lo que generan los demás, porque no me consta. Entonces, una idea como ya muy especializada en la parte personal o básicamente en la parte particular, por decirlo de alguna manera. Marlene, ¿me puedes hacer favor de leerme tu diapositiva, la que tienes a vista? Sí, claro. De la infinitud de los elementos que integran la realidad, el sujeto capta un cierto número de ellos. Cada forma y contenido coinciden con la malla de sus intereses y preferencias. Esto mismo sucede en mayor volumen con cada pueblo y sobre todo con cada época. Todos los sujetos, pueblos y épocas tienen su especial participación en la verdad y en los demás valores. Cada conciencia aprende la realidad desde un punto de vista que le es privativo. De lo anterior se puede deducir que el hombre adquiere el conocimiento a través de su entorno. Perfecto, efectivamente, la clave de esto es la situación. A ver, déjenme subo la barra. Ahí está. La clave de todo esto es esta parte. El conocimiento a través de su entorno. Eso es lo más importante para este tipo de teoría que es el perspectivismo. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento que nosotros obtenemos sola y exclusivamente va a ser a través de lo que nos rodea. Y esto que nos rodea, pues claramente nosotros tenemos la oportunidad de poder decidir qué es. ¿Por qué? Porque la realidad de cada persona y la realidad de cada sujeto va a tener que aprender cosas diferentes. Por eso nos dice, o nos dice esta parte del perspectivismo, el sujeto, o sea, todos nosotros, solamente vamos a poder captar un cierto número de elementos de la realidad. Y podemos decir, bueno, ¿y por qué unos pueden captar más elementos que otros? ¿Es porque son más inteligentes o porque son más observadores o por qué? No, la realidad es que esto va a ser en base a los intereses que se tengan, de acuerdo a las preferencias, de acuerdo a sus situaciones de vida, etcétera. Vamos a poner el ejemplo, un ejemplo muy claro y muy básico acerca del perspectivismo. Resulta que en su área de estudio, que en este caso es el derecho, ustedes van a estudiar el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil, derecho laboral, agrario, fiscal, ambiental, ecológico, de bioseguridad. Bueno, van a estudiar un sinfín de marcos regulatorios. Sin embargo, no todos van a poder apreciar como tal todos los elementos que integran toda la realidad de lo que abarca el derecho. Muy probablemente, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, decidan ponerle más empeño, más atención, más situaciones, es más, hasta del propio tiempo de estudio a ciertas ramas. ¿Por qué? Porque forma parte de sus intereses y preferencias. Y eso no es universal, eso depende de cada una de las personas. Lo que a uno le interesa, al otro claramente no le interesa. Vamos a pensar ahorita lo que yo les decía en el caso de esta despenalización. Muy probable a algunos lo que les importe sea saber la cuestión económica
Igual a algunos les importa saber cómo van a quedar las leyes, a otros les va a importar más la cuestión de seguridad. Eso va a depender de acuerdo a su malla de intereses. Es más, depende a la perspectiva, por eso se llama perspectivismo, a la perspectiva de la realidad. Muy probablemente si yo tengo, no sé, familiares que viven en el norte del país, que es un lugar donde obviamente se tiene más esta actividad de siembra y comercio de cannabis, pues muy probablemente a mí me pueda preocupar la cuestión de la seguridad. Esa va a ser mi realidad y ese va a ser el elemento que a mí me va a importar. Pues imagínense, si así sucede de manera, vamos a decirlo, individual o personal, pues imagínense cuando ya se da a mayor escala. ¿Qué quiere decir? Cuando esos intereses se dan ya por cada lugar o por cada época o por cierto tipo de sujetos. Eso lo hemos visto reflejado en toda la historia. Hubo un momento histórico que lo único que importaba era la religión y ellos era su malla de intereses y no veían más allá que la religión. Todo giraba en torno a la religión. La economía, religión, el comportamiento, religión, el derecho, religión. Y así lo mandató cada pueblo y en cada época. Claramente cada uno de los lugares y cada una de las etapas históricas fueron representando cosas diferentes, cosas que se han venido manejando. Algunas han cambiado, algunas se han complementado, algunas se han anulado, pero al final de cuentas tiene que ver con esa parte, con la cuestión de esta malla de intereses. Ahora, estas también nos dice lo que acabo de leer su compañera, que tienen una especial participación en la verdad y en los demás valores. Pues claro, obviamente la certeza yo la voy a obtener a través del máximo estudio que se dé en el interés o en la preferencia que yo tenga. Y con ello, pues también cabe mencionar que cada conciencia aprende su propia realidad, obviamente desde el punto de vista que le corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Lo que comentábamos hace un momento. Hay lugares que les ha ido muy bien con esta cuestión de la regulación del cannabis, por ejemplo. No sabemos si México le vaya mucho mejor que otros lugares o los efectos negativos sean peores. Eso ya dependerá propiamente de, de la de la obtención de conocimiento que se vaya dando con este desarrollo de la práctica. Obviamente de la práctica de qué? Pues obviamente de nuestra realidad. Vamos a ver cómo lo toman. Hay muchos estudios que dicen que la despenalización no agrava el número de consumidores, por ejemplo, pero pues quién sabe, ¿qué tal si en México sí pasa? Ah, bueno, pues eso ya dependerá de nuestra realidad de cada uno de los lugares y de cada una de las épocas. Entonces, para culminar esta parte del perspectivismo, tendríamos que decir entonces que el conocimiento se basa a través del entorno que nos rodea y nada más. Déjenme borrar mis rayones, listo. ¿Tienen duda de esta? Bueno, antes de dar la conclusión. No, Miss. Ok. En conclusión, podríamos decir como tal, en el caso del perspectivismo, que se maneja como una cuestión de la actitud ante la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la actitud que nosotros manifestemos de acuerdo a la realidad que nos rodea, esto va a ser completamente determinante para la cuestión del ser humano, del individuo. Pero el hombre también técnicamente lo va determinando. Claro, ¿por qué se puede manejar esto? Porque es un hecho que la vida no está completamente designada, no estamos completamente determinados a una cuestión. Muchas de las veces la vida se va construyendo en cada uno de los momentos y claramente en cada una de las acciones. Y cada momento, cada acción, cada resultado, cada producto, con ello vamos adquiriendo un conocimiento, pues por supuesto. Si yo ya tomé tal decisión y me di cuenta que esa decisión no fue la correcta, pues claramente se obtiene o se adquiere un conocimiento o mínimamente hasta un aprendizaje. Eso lo hemos visto siempre cuando se tiene esta parte de prueba-error. Si ya cometí un error, pues cuál sería la situación importante. Determinar los elementos de falla para que precisamente cuando vuelva a repetir el proceso, obviamente no los vuelva a repetir y claramente no vuelva a fallar.
Y esto va en la parte de la cuestión del perspectivismo, muy en la parte de la actitud que tengamos hacia la cuestión de nuestra realidad social. Y con ello, pues propiamente podremos determinar cosas que nos vayan construyendo de una manera buena, por lo menos de una manera funcional. El siguiente que tenemos es el existencialismo. Natalia, ¿me podrías hacer favor de leerme ese? Existencialismo. Esta corriente epistemológica encuentra su origen en el concepto existencia, entendido como el vivir íntimo e institutivo del ser humano. El hombre se da cuenta que existe puesto que es el producto de una experiencia personal en la que se siente un yo. Claro, en el caso del existencialismo, recordemos que estamos dentro de estas teorías subjetivistas. ¿Qué quiere decir? En las cuales importa el sujeto que adquiere el conocimiento. Y en el caso del existencialismo va muy dada la parte del término del concepto de existencia. Cuando nosotros hablamos de existencia, ¿qué puedo yo entender como existencia? Bueno, básicamente es el vivir. Pero un vivir no en una cuestión meramente física, ¿no? Sino en una cuestión del vivir en una parte institutiva del propio ser humano. ¿Qué quiere decir? Íntima, propia. Con esto el ser humano pues claramente se va a dar cuenta que existe por ende y por obvias razones, puesto que como tal es el producto de una experiencia de carácter personal. Pues claro, porque todos tenemos experiencias personales que las vamos tomando de una manera diferente y obviamente eso nos hace sentir una cuestión personal o una cuestión individual. Por eso se dice en la que como tal se siente un yo. Por eso siempre se hace mucho el énfasis de a ver qué sientes, porque no todos sentimos de la misma manera y con ello, pues claramente nuestras formas de aprender, nuestras formas hasta de reaccionar son completamente opuestas. Siempre he puesto el ejemplo de un asalto. Vamos a pensar que hay a una persona la roban, a cualquiera, no sé, la atacan y obviamente viene con una situación de quitarle sus posesiones. Vamos a encontrar diferentes tipos de reacciones y ustedes lo irán viendo. Va a haber personas que lo que van a hacer es quedarse paralizadas, o sea, no van a reaccionar, no va a haber absolutamente ninguna reacción de ningún tipo. Sin en cambio, va a haber reacciones de las personas agresivas. ¿Qué quiere decir? Que he visto personas que hasta se van correteando al delincuente. O sea, vaya, ¿no? Y hemos visualizado mucho esa parte. Y va a haber otros que se ponen a llorar, o sea, que las víctimas se ponen a llorar de la frustración, desesperación, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que claramente todos existimos y sentimos de una manera diferente y eso lo hacemos en base a las experiencias personales. Lo mismo, hay personas que en una situación de pelea, por ejemplo, hay personas que los que hacen es dialogar o decir, sabes que no voy a discutir, no voy a pelear, con permiso. Va a haber personas que no, que van a reaccionar y lo primero que van a hacer es golpear, por mencionar algo. Y esto pues es a través de las experiencias personales, ya si se empieza a hacer un análisis un poquito más profundo, muchas de las personas que sobre reaccionan son generalmente personas que vienen de núcleos complicados o que vienen de reacciones muy explosivas dentro de su propio ámbito. Entonces, claramente, pues eso genera que mi reacción pues, sea de violencia, o sea de agresión, o sea en esta parte muy activa. Pero al final de cuentas, sí parte esta parte del existir o de la existencia relacionada con las experiencias personales que todos y cada uno de nosotros tenemos. ¿Quién me falta? Daniel. ¿Sí me escuchas, Daniel? Sí, por favor. Sí, Daniel, por favor, la que tienes a la vista. Sí. En lo que respecta al existencialismo, es necesario reconocer el principio de la conciencia, es decir, no hay sin sujeto, todo lo que puede tener carácter de objeto ha sido determinado por la conciencia en general. El ser objetivo es siempre una apariencia. Se puede hablar del ser en tres sentidos. Perfecto. Sí, verdaderamente, en el caso de la cuestión del existencialismo, tenemos que hablar acerca del principio de la conciencia. ¿Qué quiere decir esta cuestión de la conciencia? Que básicamente si no hubiera sujeto, pues claramente no habría objeto determinado. ¿Por qué? Porque no habría
el trabajo mental del hombre, de esta conciencia en general, para poderlo determinar, porque al final de cuentas el objeto siempre va a ser una apariencia. Nosotros le damos propiamente el valor, por decirlo de alguna manera. Y esto precisamente es lo que defiende el existencialismo. De hecho, esta teoría lo maneja propiamente en 3 sentidos específicos, que son los que vamos a ver a continuación. Fares, ¿me escuchas ahora sí? Creo que su compañero nada más se conectó, pero como porque sí. A ver, espérenme, denme un segundo. Ya, listo. Ok, en este caso entonces les decía que son 3 sentidos importantes que podemos nosotros manejar. Entre ellos, obviamente el ser como tal, como lo existente. ¿Qué quiere decir? Como aquello que se toma en cuenta para ser un objeto. En segundo lugar tenemos nuestro ser, porque recuerden que estamos hablando de la existencia. En segundo lugar tenemos el ser como algo que no es para sí. ¿Qué quiere decir? Que en su raíz propiamente es distinto o es diferente de todo el ser de las cosas. Y claramente, pues es el que va a llevar el sello de la existencia del objeto. Y en el último que tenemos, en el último sentido, tenemos la parte del ser, pero lo tenemos que es en sí algo que no puede ser abarcado ni por lo existente, ni por el para sí, que es lo que conocemos como trascendencia. En el caso de la trascendencia tenemos cuestiones muy particulares. Nosotros podemos tener el conocimiento de algo, es más, podemos generar una aportación para algo, pero ¿qué es lo que lo hace trascendente? Pues claramente cuando hay una mecánica o cuando hay un elemento específico que es diferente a todo lo demás. Claramente, pues por eso siempre se nos hace el hincapié de todos somos únicos, diferentes, irrepetibles, etcétera. ¿Por qué? Porque claramente esa parte de trascendencia es la que hace que no solamente se abarque un objeto de estudio porque está ahí, sino porque claramente va a ser importante para algo más. Y así es como se manejan propiamente los sentidos del propio existencialismo. Bueno, con ello nosotros estaríamos terminando propiamente lo que es la cuestión de nuestro tema, obviamente nuestro tema tanto de teorías objetivistas como de teorías subjetivistas. Les voy a proyectar ya lo que es nuestro último tema. Déjenme ver si me aparece aquí. Ahí está. Sí, sí aparece, ¿verdad? Ok. Nuestro último tema va a ser acerca o se va a referir a los modelos de la ciencia jurídica. Ya hablamos obviamente de las teorías y los modelos de carácter objetivista, de carácter subjetivista. Pero resulta que tenemos ya modelos de ciencia jurídica especiales o específicos para nuestra propia rama de estudio. Los primeros que nosotros vamos a visualizar o de los que vamos a platicar un poquito sería acerca de los modelos tradicionales. En el caso de los modelos tradicionales, el primero que nosotros tenemos, por lo menos dentro del área jurídica, es el de justnaturalismo. Es el primero que nosotros vamos a visualizar. En el caso del justnaturalismo tenemos varias cuestiones. Propiamente cuando nosotros hablamos, se han dado cuestiones interesantes dentro de lo que es la historia del derecho. ¿Qué quiere decir partes interesantes dentro de la historia del derecho? Porque precisamente en todo este caminar o en todo este trayecto que se ha brindado por parte de la filosofía jurídica, que nos ha ayudado a entender un poco acerca de cómo ha trascendido y cómo ha evolucionado el derecho, pues aparece precisamente la cuestión del justnaturalismo. De hecho, se dice que fue una de las más antiguas para poder comprender o para poder propiamente obtener el conocimiento de la ciencia jurídica. ¿Y qué es lo que dice o qué es lo que nos explica el justnaturalismo? El justnaturalismo básicamente nos dice que el derecho va a derivar de la propia esencia del hombre. ¿A qué nos podremos decir con esta parte de la esencia del hombre? Que el derecho como tal es un conjunto o es una suma de potestades y de prerrogativas que son técnicamente inherentes o circunstanciales o consustanciales al propio ser humano.
Vamos por partes, porque acá tendríamos una problemática. Para empezar, ¿qué es una potestad y qué es una prerrogativa? Sí, lo saben ustedes. ¿Qué es una potestad y qué es una prerrogativa? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Jesús, ¿qué es Pues la una potestad? potestad Dime, Marlene. sería un poder, o sea, Ujú. que tiene una persona o alguien, y una prerrogativa sería como un privilegio. Ingresa dentro de la parte efectivamente de lo que son los derechos y obligaciones. Básicamente recordemos que nuestro derecho, ustedes véanlo desde el punto actual para que no regresen tanto. Al final de cuentas, nuestro derecho es toda esta suma de derechos, pero también esta suma de obligaciones. Y se dice, o el justnaturalismo defiende la parte de que estas potestades, de que estas prerrogativas son inherentes. ¿Qué quiere decir? Que son pegadas o que están juntas propiamente al ser humano. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano per se, o sea, por ser él, en automático tiene estas prerrogativas. En este orden de ideas, el derecho, manejándolo como este objeto de estudio que hemos venido comentando, se podría reducir o se podría englobar a lo que es el derecho natural o lo que se ha conocido como el derecho justo. ¿Qué quiere decir? Que fundamenta todo su contenido, o sea, toda la gama de lo que ustedes van conociendo, a un derecho intrínsecamente de ese carácter y que solamente se da o que su validez es de manera objetiva o es de manera material, que no le importa absolutamente nada más. Ahora, en esa misma situación, esta validez que estamos platicando que tiene el derecho, esta validez se la da en automático la propia esencia de la persona o la propia esencia de todos nosotros como hombres, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el derecho como tal debe de ser cosustancial, ¿qué quiere decir? Que debe de subsistir a la par de la vida humana y que con ello, pues claramente tenemos que tener cierto tipo de principios o cierto tipo de criterios que se consideran criterios éticos y que estos criterios éticos van muy apegados a la propia naturaleza del ser humano. Ahora, esta corriente del justnaturalismo se dice que tenemos dos partes importantes, porque se habla de un justnaturalismo teológico y se habla de un justnaturalismo laico o racional. Cualquiera de los dos nombres es correcto. ¿Cuál es la diferencia que podríamos nosotros resaltar o que podríamos encontrar entre uno y otro tipo de justnaturalismo? Básicamente es porque en el caso del justnaturalismo teológico, lo que se dice es que la validez del propio derecho natural se origina en la naturaleza de un hombre, pero como este hombre que es hijo de Dios, ¿me explico? ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente seguimos en esta parte de la divinidad, pues obviamente como hijos de Dios, por nuestra propia naturaleza, por nuestro propio ser, pues tenemos el derecho a que se nos cuide, se nos protege y se nos den nuestros derechos. Así, palabras más, palabras menos. Mientras que el justnaturalismo laico o el justnaturalismo racional tiene que ver con que acá se elimina, se quita esta parte de Dios o se quita esta parte del idealismo de la creación o del creador, sino que lo que se pone es la parte racional del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que el derecho es válido o el derecho va a ser válido porque resulta de la propia naturaleza del hombre. Al ser hombre o al ser humano, somos seres racionales y con eso tienes que tener tus derechos y tus prerrogativas completamente marcadas o completamente claras. Pregunto, acá, ¿hasta que tienen alguna duda? ¿No? No, ninguna. Perfecto. Bueno, en el caso del justnaturalismo les voy a poner un ejemplo a ver si con eso nos queda un poquito más clarificado.
Lo podemos ver reflejado en el caso de cuándo surgen nuestros derechos. Recordemos que tenemos una pugna, hablando de estos temas escabrosos que no logran ponerse de acuerdo, tenemos una pugna en cuanto a la despenalización del aborto. ¿Qué pasa? Muchas de las personas que defienden la parte de que se prohíba o que siga completamente penalizado el aborto es porque siguen esta corriente jus naturalista. ¿Qué quiere decir? Que dice que por la simple y llana existencia del ser humano desde el momento de la concepción, ya debe de tener sus derechos y prerrogativas como tal. Eso defiende el justnaturalismo aplicado, en este caso, al tema del aborto. O sea, dice, a ver, desde el momento de la concepción ya estamos hablando propiamente de este ser humano y por tanto se le deben de proteger sus prerrogativas. Básicamente es así. Por el contrario, la gente que está en contra de esta cuestión justnaturalista dice, a ver, o sea, no se ha formado, no le puedes llamar ser humano, no es cierto, única y exclusivamente el individuo va a ser individuo o se va a considerar como ser humano en el momento en el que nace y en el momento en que es viable. ¿Qué quiere decir? Puedes nacer, pero si no eres viable y te mueres, en automático pierdes tus derechos. Así lo maneja la otra corriente. Pero el justnaturalismo defiende mucho la parte que por el simple hecho de ser hombre, por el simple hecho de ser humano, en cualquiera de las dos vertientes, tienes el completo derecho de disfrutar de tus prerrogativas. Regresemos y remembramos, digo, al final de cuentas podemos estar o no estar de acuerdo propiamente en cuanto a la aplicación de estas teorías. Sin embargo, pues hay que saber que sí forman parte de los modelos de la ciencia jurídica. El siguiente que tenemos es el modelo de la ciencia jurídica del positivismo, que viene como un poquito a contrario senso. ¿Con quién he hablado? A ver. Jesús, por favor, ¿le puedes dar lectura? Sí, profe. El positivismo, también conocido como positivismo legal, es una corriente de pensamientos jurídicos. La principal tesis del positivismo es la separación entre moral y derecho, que supone un rechazo a toda relación conceptual vinculante entre ambos. Perfecto, gracias. Verdaderamente, en el caso del positivismo tenemos a contrario sensu de el anterior modelo que acabamos de ver. De hecho, muchas veces lo podemos encontrar con mucho más facilidad como positivismo o positivismo legal. Esta claramente también es un modelo y forma parte de una corriente de pensamiento ya específicamente jurídico, ya dejando un poquito de lado la filosofía. ¿Cuál es una de las cuestiones principales de las bases que maneja propiamente este positivismo? Es esta separación importantísima que existe entre la moral y el derecho. ¿Qué quiere decir? Que no hay una relación vinculante. Una cosa es tu moral, una cosa es cómo pienses, una cosa es cómo manifiestes y otra cosa completamente diferente es este conjunto de normas jurídicas. Eso defiende básicamente el positivismo. Vamos a verlos. Acá está. Los principios que defiende propiamente el positivismo. En este caso, el positivismo nos dice, en base a la cuestión del derecho, que el derecho puede ser de carácter justo o de carácter injusto. Claro, obviamente lo que busca pues es que sea justo, pero sin en cambio este conjunto de normas en algún momento puede ser injusto para cierto tipo de personas y al final de cuentas pues eso dependerá de sus supuestos, pero mi derecho y mi conjunto de normas me van a tener que indicar cualquiera de las dos situaciones. El siguiente, que es otro segundo punto, es que precisamente el positivismo sí alcanza a tener un desarrollo o un auge muy importante, sobre todo con escritores. Tenemos, por ejemplo, a este filósofo, porque también se dedicó a la filosofía, pero un poquito ya más la filosofía jurídica, y que es precisamente Thomas Hobbes. Al igual que Bentham, porque Bentham también apoyó mucho esta parte de un modelo jurídico funcional al positivismo. Estos dos autores, ¿qué eran lo que defendían o lo que aprobaban propiamente del positivismo? Bueno, pues precisamente ellos decían o definían la validez del derecho. ¿Qué quiere decir? Bueno, la validez del derecho por la propia disposición de autoridad competente.
claro que siempre y cuando la autoridad tuviera esta facultad entregada por el Estado, se tenía que tomar como que sus decisiones eran completamente válidas. Y también dentro de estas premisas, lo que hacen tanto Hobbes como Bentham es que niegan las propias razones morales. ¿Qué quiere decir? Que eliminan la cuestión de la razón moral como un elemento interno de una decisión legal. Recordemos que veníamos de etapas o veníamos de temporalidades en las cuales las autoridades, los jueces, todos aquellos que se encargaban de emitir disposiciones o se encargaban de emitir decisiones legales, aplicaban mucho su moral, sus creencias, su religión, sus pensamientos, etcétera. Lo que busca este positivismo es eliminar todo eso. ¿Qué quiere decir? Que no importa o no tiene por qué importar la moralidad, por eso se habla de la separación de la moral y el derecho. No importa la moralidad de la autoridad, simple y sencillamente tiene que actuar con apego a la ley. Y si nos damos cuenta, ustedes se van a ir percatando conforme vayan avanzando propiamente en la carrera, se podrán percatar que realmente estos dos principios mandatados por Hobbes y por Bentham se siguen utilizando a la fecha. ¿Qué quiere decir? Que actualmente, por supuesto que hay, es más, ya hay hasta maneras jurídicas en las cuales se puede evitar que una autoridad o que un juez emita una decisión apegada a algún otro criterio que no sea la ley. Eso por un lado. Y por otro, pues claramente la validez, que el derecho va a ser válido siempre y cuando lo emita la autoridad competente. En este caso sabemos que la autoridad competente para emitir normas o para emitir el derecho es precisamente el Poder Legislativo. Ellos son los únicos y mientras ellos lo emitan y lo aprueben y demás, podemos estar en contra o no nos puede parecer, pero en automático se hace de observancia general porque están completamente facultados por el Estado para poder precisamente realizar estas actividades. Bueno. Tenemos también en la parte de que el positivismo entiende dos cosas importantes, pues que el derecho y la moral básicamente son preceptos distintos que claramente no se identifican. ¿Qué quiere decir? Que no hay como tal una conexión entre ellos. ¿Por qué se mandata precisamente esta parte de no identificación entre la moral y el derecho? Porque precisamente también nos mandata el positivismo que el derecho tiene una relación de independencia en cuanto a la parte de la concepción moralista. Claramente no hay una conexión entre ellos. ¿Por qué? Porque la norma jurídica no tiene, o sea, no está condicionado, no existe por la moral. O sea, el derecho dice, a ver, no, yo no tengo nada que ver o mi creación no está dada a la moralidad de las personas que me van a crear. En todo caso, si en algún momento lo podemos manejar dentro de algún tipo de afectación, lo único que podríamos decir es que sí puede ser afectada su eficacia o su propia legitimidad, pero la realidad es que eso ya sería una cuestión aparte, eso no tendría nada que ver con su existencia, probablemente sí con su eficacia, pero no con su existencia. Ok, vamos a pasar a la siguiente, ya nada más la vamos a mencionar y la vamos a retomar la siguiente semana, y es precisamente el sociologismo. Ahorita nada más vamos a ver la entrada, les tengo que hacer el pase de lista y no sé si me regales unos minutos, Natalia, para que podamos platicar acerca de tu evaluación. Entonces ya nada más les doy la introducción a les paso obviamente la cuestión de la lista y en automático, bueno, pues ya me dejarían, por favor, platicar con su compañera. Bueno. En el caso del sociologismo tenemos partes importantes. Básicamente también es una corriente de pensamiento, forma parte de un modelo jurídico, pero se dice que es un tipo de pensamiento intelectual. Este proceso o este pensamiento de carácter intelectual ha sido llevado a cabo por personas estudiosas de las leyes. ¿Qué quiere decir? Pues por juristas, pero por juristas que ya pertenecen a una corriente ya no tan apegada o ya no tan cuadrada a la cuestión propia de las normas, sino que se dice que ya pertenecen a una corriente precisamente por su naturaleza antiformalista.
¿Qué quiere decir? Pues que obviamente van a basar sus ideas en cierto tipo de investigaciones de carácter experimental. ¿Qué quiere decir? Pues investigaciones empíricas. Estas investigaciones que se pueden realizar en cualquier tipo de rama, pero claramente dentro del propio ámbito jurídico. Esto pues siempre se va a tener que hacer, o la mayoría de veces se hace, con temas relacionados con la propia sociología del derecho. Tiene características varias, de hecho, si las pueden apreciar. Una de las principales características que maneja precisamente esta corriente del pensamiento es que se basa propiamente en la cuestión de la investigación de sucesos o de acontecimientos, partiendo solamente a través de una cuestión empírica. Obviamente ya con ello, pues se tendría que hacer la vinculación completamente con el derecho. Mucha parte de la doctrina que claramente señala precisamente la diferenciación o que se dedican al estudio de esta rama, hacen una vertiente o hacen una separación, y que es lo que a ustedes se les va a quedar ahorita de tarea. Precisamente hablan acerca de la diferencia que puede existir entre el sociologismo jurídico y la sociología del derecho, porque si no podemos tender a equivocarnos un poco. ¿Qué es lo que van a hacer? Nada más van a buscar tres definiciones de sociologismo jurídico y tres definiciones de sociología del derecho. Y posteriormente, en una redacción de, ¿qué les puedo decir?, de 10 renglones, van a poner qué diferencias se encuentran ustedes entre una y otra. Y nada más. Ahorita les aperturo el espacio en un momento que terminemos. Pero bueno, para que ya más o menos lo sepan, la fecha de entrega quedaría el siguiente domingo, para que obviamente el lunes lo podamos comentar y lo podamos platicar a ver qué diferencias podemos encontrar. Como tal, para los teóricos que Una son... pregunta. Dígame. Dijo sociologismo jurídico y qué más. Sociologismo jurídico y sociología del derecho. Así, gracias. Sí. Aquí está, miren. Aquí está, sociologismo jurídico y sociología del derecho. Acá está la otra. Ok, en ese caso se dice que se describe propiamente al derecho, se describe que el derecho se puede manifestar de cierta manera en diferentes cuestiones. ¿Por qué? Porque propiamente para estos teóricos, y van a encontrar ustedes cuando buscan sus definiciones, que se encargan de defender o de seguir o de estudiar propiamente esa corriente del derecho, no se quedan solamente con los supuestos que suceden, o sea, con los supuestos hechos, ¿no? Que con este contenido que pueda decir lo que es y lo que no es obligatorio, sino que también ustedes van a poder palpar que también el derecho en esta corriente se constituye por las reglas que sí son observadas por la sociedad y reconocidas por la misma. Y claramente, pues aquellas que son impuestas en su defecto por la propia autoridad del Estado. Entonces lo van a ver, por eso van a ver propiamente las diferencias entre una y entre otra. También el sociologismo nos ayuda a entender precisamente que el derecho también se puede encontrar a través de precedentes judiciales. La siguiente clase vamos a platicar un poquito de cómo funcionan los precedentes, y también nos dice que el sociologismo nos dice, no solamente se basa el estudio del derecho en normas, no, también en precedentes, también en sentencias que han sido dictadas propiamente por los tribunales. Vamos a ver cómo se manifiesta en nuestro país. Y también una ley que no se aplica es una ley muerta. Y vamos a platicar también acerca de este principio, porque este principio es muy importante y es muy relevante porque precisamente podemos entender un poquito de las fallas que presenta propiamente nuestro sistema, que podemos tener leyes completamente bien diseñadas, muy perfectas, muy completas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Resulta que como no se aplican o no se aplican de una manera correcta, en automático no sirven. ¿Qué quiere decir? Que se les toma como letra muerta. Que aunque están ahí, pues nadie las acata, nadie las sigue, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, la siguiente clase vamos a hablar un poquito acerca de estos principios y vamos a aclarar eso y vamos a seguir hablando un poquito del sociologismo. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta, alguna contribución, algo? No, ninguna. ¿No? Bueno, entonces denme un segundo, voy a buscar su lista para que ya puedan salir, por favor.
Perfecto. A ver, Bernal Nicolín Pablo de Jesús no está, ¿verdad? No. A ver, espérenme tantito. Carrasco Orozco Esteban. Como que ahora sí fueron muy poquitos. Flores Juárez Jesús. Presente, profe. Perfecto. Hernández Pérez Marlén. Presente. Ok. Morales Cortés Juan Manuel. Morales Montes Fares. Les voy a pedir un favor, si tienen el número de Fares, le dicen que obviamente como no contestó y no nada, pues claramente tiene falta. Palomares Solares Daniel, Serrano Ángel y Saraí, creo que ya no vienen. Serrano Rivera Heréndira Natalia. Presente. Perfecto. Titla Robles Armando. Abelino Cadena Daniel. Presente. Perfecto. Y Cano López Luis Ángel. Ok, Luis Ángel no sé. Perfecto. Bueno, si no tienen entonces ninguna duda, ninguna pregunta, nada más déjenme tomarles por favor su evidencia, si me hacen favor de prender su cámara. A ver, denme un segundo, te les digo. Déjenme ver si sale esta cosa. Perfecto, ya está listo. Entonces, pues cuídense mucho y estamos en contacto ya la siguiente semana. Ya nada más revisen su plataforma. Ahorita les aperturo el espacio para que puedan cargar su actividad. ¿Sale? Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Bueno, más bien inicio, perdón, de semana. Y ya nada más me quedo con Natalia, por favor. Ok, hasta luego. Hasta Gracias, luego, profe. cuídense mucho. Listo, Natalia, ¿me escuchas? Sí. Sí, Miss. Ok, Natalia, me decía ahorita bueno, perdón, nuestra coordinadora que obviamente tienes justificación, ya nos había comentado en algún momento. Obviamente nos dice que le digamos la fecha para que puedas presentar tu examen. No sé tú qué fecha considerarías prudente para que obviamente yo le pase la información a ella y lo podamos dejar en ese día. Pues usted dígame, maestra. ¿No tienes problemas con tus demás materias? Bueno, es que sí, porque no hice ningún examen, entonces todos Claro. estos, pues, sí, tiene que ser esta semana, ¿verdad? Sí, me imagino que sí, para que obviamente, porque como ya tenemos la siguiente, o sea, técnicamente acabamos ahorita el 27, y si tienen ustedes evaluación el 7, yo creo que para que ya ella te pueda hacer la modificación y ya no te afecte, digamos que en el tercero. Ok. Entonces, ¿qué le parece el jueves? El jueves, perfecto, déjame lo anoto. ¿A qué hora? Para que yo te abra yo te abra el examen. Mejor el viernes, Miss, porque el jueves tengo cita en el médico. Perfecto. Entonces sería el viernes, que en este caso estaríamos hablando que es el viernes 27. ¿A qué hora quieres que te lo aperture? Recuerden que tienen 45 minutos, les puse la última vez. Ajá. Entonces tú dime. Miss. ¿Mande? Usted diga qué hora, no tengo ningún problema. ¿No tienes problema? Bueno, yo digo para que no te interrumpas en tus clases y no te atrases. Dígame. Sí. Entonces, igual si quieres que sea por la tarde, no sé qué te parece a las de 4 a 5, de 5 a 6, no sé. De 4 a 5 está bien. Ok, entonces te lo abro de 4 a 5, bueno, sería de 4 a 4:45, te lo aperturaría y ya obviamente para que puedas acceder ahí a poderlo realizar. Y ya no sé si cargaste tus actividades de plataforma y demás. Las actividades que había dejado. Ujú. Creo que había dejado 3, ¿no? Que eran de nuestras diapositivas de lo que expusimos. Ujú. Sí, eso sí lo mandé tarde porque tenía un problema con mi plataforma, pero sí lo envié ese día. Lo envié como una hora después.
Ok, bueno, déjame checar entonces el recuento. ¿Sigues teniendo tu mismo número telefónico? Sí, Miss, es el mismo. Ok, mira, entonces déjame hacer la revisión, obviamente de acuerdo a los parámetros, los mismos que les tomé obviamente a tus compañeros para que no te perjudique ni nada. Y ya te digo, a ver, estos son los parámetros y ya para que se cheque qué es lo que tienes y demás y no haya ningún problema. Sí, porque, bueno, porque fue ese día nada más que chequé la plataforma, porque de ahí como me enfermé, Sí. ya sí estuve desconectada y ya realmente ya no chequé más, pero yo sí envié todo lo que tenía. Ok, sí, checo entonces, ahorita voy a checar el concentrado que hice con tus compañeros y ya te mando una foto, ya te digo, sabes que mira, esto es lo que debes de tener. Ya obviamente tú checas si lo enviaste o si no, y ya para que yo haga la revisión completa y ya de ser posible que te digo, el mismo día viernes te puede estar entregando ya tu puntaje, el mismo puntaje que pues obviamente le voy a pasar a la maestra Leti. Ok, es de 4 o 5, ¿verdad? De 4 a 5, ajá, sí, de acuerdo, ahorita lo voy a anotar también para que no tenga problema. De 4 a 4:45 el viernes 27, que sería este viernes que viene. Sí, Miss, disculpe, es que realmente me revolví demasiado porque como falté varios días, la verdad que el segundo examen es de los temas, son todos los de como, ay, ¿cómo se llama? El método científico. Exactamente, solamente les puse examen de metodología de la investigación, solamente esa presentación. De hecho, tienen la presentación, ¿se acuerdan cuando empezaron a hacer sus avances? Ahí tienen la presentación, solamente me basé en ese porque ya lo de epistemología y todo lo demás ya vendría para este parcial, para el tercero. Sí, que es para este tercer parcial sería lo de todo de teoría del conocimiento, teoría objetivista y subjetivista. Exactamente, que es la presentación que acabamos de terminar hoy y la que iniciamos el día de hoy, que claramente pues, vamos a tener que acabar hasta la siguiente semana. Ah, ok, muchísimas gracias, maestra, es que me revolví. Sí, sí, Gracias. sí, sí, pero solamente es ese método científico. Sí, gracias. Perfecto, sí, Natalia, cuídate mucho, qué bueno que ya estás aquí, que te recuperes pronto. Sí, Miss, gracias. Cuídate mucho, hasta luego. Igualmente, gracias.